Una de las cosas que realmente me molestó durante mucho tiempo fue el hecho de que tenía grandes ideas e intenciones. Quería manifestarlas y pensaba, así es como se van a manifestar. Tenía todas estas visiones de cómo se iban a desarrollar las cosas, pero cuando empezaba a ponerlas en marcha, no sucedían como esperaba. Eso me irritaba porque sentía que tenía que hacer que funcionaran a toda costa. Con el tiempo empecé a darme cuenta de que, cuando las cosas no salían como planeaba, tal vez era porque había mejores maneras de hacerlo y yo no era consciente de ello. Así que aprendí una lección muy valiosa. Existe un dicho que dice que hay un medio para un fin. El fin es el destino, y los medios son el camino para llegar a él. Todos nos sentamos a pensar en lo que queremos y luego tratamos de descifrar cómo vamos a lograrlo. Pero en algún momento me di cuenta de que tal vez mi manera de llegar al objetivo no era la más acertada. Y descubrí que, muchas veces, cuando algo no funcionaba y me frustraba, en realidad había una mejor forma de lograrlo y yo ni siquiera lo sabía. El universo me estaba guiando y yo no lo notaba. Me enojaba porque las cosas no salían como yo quería, hasta que entendí que, tal vez, el universo tenía una solución mejor de la que yo mismo había imaginado. Aprendí que lo más importante es enfocarme en el objetivo final, en lo que realmente quiero. Muchas personas tienen deseos muy generales, pero es fundamental ser específicos con lo que queremos. Recuerdo una vez que estaba buscando una camisa especial para ir a un concierto de Pink Floyd. De repente imaginé una camisa de estilo ruso con un cuello cerrado y un par de botones. Pensé, sería genial tener una camisa así. Pero luego me pregunté, ¿dónde voy a encontrar algo así? No tenía idea, pero sabía que sería genial. Fui a un centro comercial cerca de San Francisco y entré en la primera tienda de ropa para hombres. No tenía expectativas, solo empecé a revisar la ropa en oferta. Y para mi sorpresa, en medio de todo, encontré exactamente la camisa rusa que había imaginado. Me quedé en shock. Sin embargo, había un detalle. Yo solo había pedido una camisa rusa, pero nunca especifiqué el color. Y la camisa que encontré era gris, sin color vibrante. Ahí entendí que cuando uno pide algo debe ser claro y detallado en su intención. Cuantos más detalles incluyas en lo que deseas, más preciso será el resultado. Si dejas espacios en blanco, el universo los llenará al azar. Tener una idea general de lo que quieres es importante, pero es aún más crucial ser específico. No basta con decir, quiero algo, sino que debes definir exactamente qué y por qué lo quieres. Los principios de la ciencia nos enseñan algo fundamental. La conciencia crea nuestras experiencias de vida. Esto no es solo una creencia, sino la base de la física cuántica. Somos creadores de nuestra realidad. La epigenética también refuerza esta idea, afirmando que nuestra conciencia influye en nuestro comportamiento y en la expresión de nuestros genes. Por eso es importante detenerse y preguntarse, ¿dónde está mi conciencia? ¿En qué estoy pensando? Debemos enfocarnos en pensamientos positivos y, lo más importante, no tratar de decirle al universo cómo debe manifestar nuestros deseos. Tú visualizas la meta, pero dejas que el universo se encargue de llevarte allí. Esa es la lección más importante que he aprendido. No le digo al universo cómo debe hacerlo, solo le muestro a dónde quiero llegar. Y el universo se encarga del resto. Es un proceso poderoso y maravilloso. No lo creí durante los primeros 40 o 50 años de mi vida, pero ahora sé que la vida que estoy manifestando hoy es el resultado de esta simple verdad. Enfócate en el final y no le digas al universo cómo llegar allí. Cualquiera que sea la cosa que estés esperando, ya sea paz mental, satisfacción, salud, seguramente llegará, pero solo cuando estés listo para recibirla con apertura y gratitud. De todas las características necesarias para una vida feliz y moralmente decente, ninguna supera a la gratitud. La felicidad y la salud son las justas recompensas de vivir con gratitud. Recuerdo la primera vez que leí esto. Dudaba que la gratitud pudiera darme salud y felicidad, pero ahora lo sé de manera diferente. Bueno, ¿sabes qué? Toda esa historia que contó Benjamin Franklin una vez sobre la gratitud y la salud, en realidad funciona, y ahora científicamente sabemos por qué. Porque dentro de cada una de nuestras células está la fuente de la juventud. ¿Qué es la fuente de la juventud en la célula? Bueno, es algo llamado telómeros. Los telómeros son partes especiales del ADN. Así que cuando abres el núcleo de la célula, los cromosomas salen. Son 46 cromosomas, 23 de tu madre y 23 de tu padre. Pero, ¿qué es un cromosoma?
Es una manga de proteína envuelta en una doble hélice de ADN. Y lo significativo de esto es que los telómeros, como puedes ver en esta imagen de los cromosomas X, E, Y teñidos de rojo, son los extremos del cromosoma. Son los extremos del ADN. Entonces, ¿qué es un telómero? Son extensiones de ADN después de los genes, lo que significa que es una parte del ADN que no programa nada, son solo extensiones de ADN. ¿Por qué tenemos esas extensiones de ADN al final? La respuesta es profundamente simple, y es esta: si entiendes cómo se reproduce el ADN, primero hay una enzima que entra cuando es momento de reproducir el ADN, y esa enzima se llama helicasa. Recuerda que el ADN es una hélice, y la helicasa, que significa enzima, es una enzima que rompe la hélice. A medida que la helicasa avanza por el ADN, lo divide en dos hebras separadas. Como se ilustra en esta imagen, nos enfocamos en una sola hebra y puedes ver dónde están todas las marcas rojas en el ADN. Ahí es donde están los programas de los genes. Pero al final del ADN hay diferentes marcas, y ahí es donde están los telómeros. ¿Por qué deberíamos tener un telómero al final de la hebra de ADN? Al final del ADN hay extensiones que no programan genes, solo son piezas adicionales de ADN. En esta ilustración, la parte roja del ADN es donde están los programas de los genes, pero al final la parte verde es la extensión extra llamada telómeros. ¿Por qué tenemos telómeros? La razón más importante de todas es que cuando entra la enzima que copia el ADN, llamada polimerasa, es como un tren que se posa en el ADN como si fueran las vías. A medida que la polimerasa avanza por las vías, deja detrás una copia del ADN en el que estaba escribiendo. A medida que el tren avanza por la hebra de ADN, crea una pieza duplicada de ADN detrás de él. Así es como se reproduce el ADN. La parte seria es que cuando la enzima llega al final de la hebra, no puede copiar la pieza de ADN en la que está sentada porque en el próximo movimiento la enzima, ese pequeño tren, caerá de las vías. ¿Por qué es importante? Cuando la enzima polimerasa suelta el ADN, la nueva pieza de ADN es más corta que la primera copia. ¿Por qué es relevante? Porque cada vez que se copia el ADN, la última pequeña pieza no puede ser copiada, por lo que cada vez que se copia, el ADN se acorta más y más. ¿Qué sucederá? Cuando se acaben los telómeros, la próxima vez que copies el ADN, cortarás una parte del gen, y ahí es cuando comienzan el envejecimiento, las enfermedades y la depresión, cuando el ADN se queda sin telómeros. Al principio se pensaba que la longitud del telómero determinaría cuánto tiempo podrías vivir, porque determinaba cuántas veces la célula podía dividirse. Un científico en los años 60, llamado Leonard Hayflick, hizo un cálculo. Dijo que si los telómeros tienen cierta longitud y se pierde un pequeño trozo cada vez que la célula se divide, ¿cuántas veces puede dividirse la célula? ¿Por qué es importante? Porque hablamos específicamente de las células madre en nuestro cuerpo, que se dividen todo el tiempo, reemplazando las células desgastadas y rotas que mueren cada día. Las células madre tienen que seguir dividiéndose, y su progenie contribuye a la reparación. Pero ahora hay un problema. ¿Cuánto tiempo pueden durar tus células madre? La simple razón es esta: cuando las células madre se agotan, en ese momento comenzamos a envejecer muy rápidamente, y es cuando las enfermedades y la depresión se vuelven características.